Desde que nacemos, las emociones nos acompañan en cada experiencia de la vida. Alegría, tristeza, enojo, miedo. Todas ellas cumplen un rol fundamental en cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Sin embargo, pocas veces nos enseñan a entenderlas, gestionarlas y darles un lugar saludable a nuestra vida cotidiana. En este episodio de Recalculando, charlamos con la psicóloga Lucía Franchi y exploramos la importancia de la educación emocional para un desarrollo saludable. ¿Existen emociones buenas y malas? ¿Cómo atravesar aquellas que nos resultan incómodas o dolorosas? ¿Qué papel juegan los límites? Te invitamos a reflexionar sobre el valor de conocer y gestionar nuestras emociones, porque comprenderlas no solo nos ayudan a vivir mejor, sino también a construir vínculos más sanos y auténticos. Bueno, ya estamos con Lucía Franchi. Como decía en la introducción, ella es psicóloga, pero mucho más que psicóloga, y lo quiero leer. Capacitadora en inteligencia emocional, máster en educación emocional y bienestar, Positive Discipline, ¿lo dije bien? Perfecto. Y especialista en crianza respetuosa. Lucía, gracias por venir. Qué lindo hablar de las emociones, ¿no? Y qué importante. Gracias por invitarme y bueno, sí, un poco la idea es tratar de llegar a la comunidad en conocimiento que sea científico y que también les sirva para saber cómo ayudar a gestionar a sus parejas, a sus hijos, a sus amigos las emociones. ¿Por qué te especializaste en esto? ¿Qué fue ese llamado que sentiste para especializarte en el tema de emociones? En realidad siempre tuve un gran amor por dos grandes cosas, por la psicología, donde, bueno, uno trabaja todo el tiempo con las emociones, y por la educación. De hecho, mis primeros trabajos fueron más en educación que en psicología, y siempre tenía como esta duda de cómo integrar ambos aspectos, ¿no? Y cuando conocí todo el proceso del desarrollo de la inteligencia emocional, y específicamente de la educación emocional, fue como un clic de eso que uno siente adentro de, bueno, por acá es, ¿no? Y cuando uno se ve a uno mismo en su propio desarrollo, uno ve que le han enseñado un montón de cosas. Nos han enseñado a leer, a escribir, y eso requiere un proceso sistemático, ¿no? O andar en bicicleta, o requiere de un otro y de una sistematización. Y con nuestras emociones pareciera que no, que tenemos que ir aprendiéndola a los ponchazos en la vida. Y en realidad no. En realidad también podemos aprender a conocer nuestras emociones primero, gestionarlas, y después no solamente conocerla y gestionarla, sino utilizarla en competencias más complejas como comunicarnos, resolver un conflicto, motivarnos, empatizar, todo esto que son palabras súper conocidas y muy de moda inclusive. Detrás de esto hay mucho desconocimiento porque nosotros adultos no hemos sido educados en este tipo en ser más competentes emocionalmente, ¿no? Y es un tema que recién, no hace mucho que se empezó a hablar del tema de la gestión emocional, ¿no es cierto? Sí, yo creo que la pandemia, que nos mostró que podemos controlar un 0,001% de la vida y que puede ser muy incierta la vida, nos hizo poner de manifiesto la importancia del bienestar, ¿no? Y nos hizo entender, y esto es una cuestión biológica, que el bienestar se construye. No es algo que viene de afuera. De hecho, para lo biológico es que nosotros reaccionemos, ¿sí? Nuestras emociones hay algunas que las traemos como especie, ¿sí? De todas esas emociones que traemos como emociones básicas, muchas son displacenteras, por eso ¡tic!, se activa y nos hace reaccionar. Y las placenteras, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la felicidad, que está ahí adentro del bienestar, la serenidad, la calma, y todas las que tienen que ver con el amor, son de reconstrucción social. O sea, las tenemos que generar nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo, no viene con un chip así tan instalado que se activa. Y eso yo creo que se puso de manifiesto en la pandemia, de que necesitábamos empezar a hacer cosas para sentir bienestar. Y bueno, y en ese proceso estamos preguntándonos como papás cómo ayudamos a que nuestros hijos sean más competentes emocionalmente. En las escuelas, que nuestros hijos pasan al menos 15 años ahí, ¿sí? Digo al menos porque si siguen la facultad sí, mucho más. Es otro espacio donde también tenemos que educar en esto y donde la realidad es propicia para poder educarlo. Bueno, ¿y qué son las emociones? ¿A qué podemos llamar emociones? Bueno, las emociones, si lo usamos como un genérico, en realidad si uno fuera a la parte técnica diría es un estado de alteración del organismo. Pero ahora, está re bueno conocer qué es una emoción. Una emoción arranca con un evento, es decir, hay algo que sucede afuera, aparece un león, o que sucede adentro, pienso, no sé, tengo terror de estar acá, que hace que se genere primero una valoración primaria, decir esto es peligroso o no para mí, una valoración secundaria de tengo recursos para afrontarlo o no, se empiezan a dar
cambios, lógicamente, neurohormonales en nuestro cuerpo y actúo. Toda emoción nos lleva a actuar. Lisa y llanamente, las emociones son información de algo que está pasando afuera o adentro y que si nosotros lo escuchamos, nos llevan a la acción. ¿Para qué? Para alcanzar el bienestar y para alcanzar nuestras metas. Bien, ¿y cómo se gestionan las emociones? Bueno, esa pregunta es súper interesante y sobre todo que se dé en estos ámbitos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que gestionar una emoción es calmarse o decirle a alguien, bueno, tranquilízate, como si la única emoción que hay que activar para gestionar las más de 500 emociones que existen es la calma. No. Y es lo peor, cuando dicen cálmate, claro, ¿cómo hago? Nadie se calmó cuando te dicen cálmate, nadie. En realidad, la gestión emocional son dos grandes cosas. Es aumentar o iniciar una emoción que me cause bienestar o disminuir o transformar una emoción que nos cause malestar. ¿Por qué? Porque si yo activo una emoción que me cause bienestar, va a desactivar la que me causa malestar y al revés. Nuestras emociones tienen intensidad, entonces, por ejemplo, si yo estoy triste y falleció alguien que yo quiero mucho, nadie me va a decir, no estés triste. Pero sí me puede decir, bueno, ¿qué te parece si bajamos la intensidad de la tristeza para que puedas comer? ¿Sí? ¿Y cómo podemos bajar la intensidad de la tristeza? Con un abrazo. Entonces, conocer cómo es una emoción, todo ese recorrido que hablamos al comienzo, nos sirve para entender que podemos regular una emoción o gestionarla en el evento, es decir, cuando está por comenzar, modificando la situación, modificando cómo veo la realidad, modificando cómo me veo a mí mismo, modificando lo que pasa en mi cuerpo, y ahí está todo lo que tiene que ver con yoga, mindfulness, remind, ¿sí? Relajación, y en la acción. ¿Sí? Entonces, fíjate que hay como 5 fases donde uno puede gestionar las emociones, es decir, hay mucho para hacer para poder gestionar cómo nos sentimos. Bien. ¿Hay emociones buenas y emociones malas? Porque cuando hablamos de la felicidad decimos, la felicidad es hermosa, la tristeza, no quiero sentirme triste o sentirme frustrado, es un bajón. ¿Hay emociones buenas y emociones malas? No. En realidad, no existen emociones buenas y malas, todas son funcionales y necesarias para la vida, todas las más de 500. Sí, es verdad que hay una cuestión social que nos ha marcado que las emociones placenteras o las que nos generan bienestar, ¿sí? Dentro del campo emocional del amor, de la alegría y la felicidad, nos generan bienestar, ¿sí? Y por lo tanto le llamamos emociones positivas desde la ciencia porque nos agrega bienestar, y hay emociones que nos causan malestar, que también son información y que son necesarias para vivir, para mantenernos con vida, para poner límites. El hecho de identificar las emociones displacenteras como malas, no solamente que conceptualmente es incorrecto, sino que además nos obstaculiza un montón. Porque encima que sentimos vergüenza, nos sentimos mal porque estamos sintiendo vergüenza, que es una emoción mala. Encima que estamos enojados, estamos sintiéndonos mal porque enojarse es malo. Entonces, el bien o mal hace que metamos las más de 500 emociones debajo de la alfombra y que la emoción no se va, está dentro de nosotros y va a expresarse de otra forma. Pero nos lleva un proceso mucho más largo sacarla de la alfombra, limpiarla de esos juicios morales que hemos puesto a las emociones como buenas o malas, o como lindas o feas, o como adecuadas o inadecuadas, y después recién el proceso de gestionarlo. Sí es cierto que todas las emociones son válidas, pero no todo el comportamiento que yo tengo, es decir, la acción final de la emoción, todas son válidas. ¿Sí? A los niños les decimos, entiendo que estés enojado, pero no podés pegar. ¿Sí? Entiendo que estés enojado, entiendo que consideres que eso es injusto para vos. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te parece si, no sé, si vamos a correr, si agarras un cubito de hielo, si respiramos, si miramos la situación de otra forma, si vemos con qué recursos contás para poder hacerle frente? ¿Sí? Todo eso se puede hacer cuando uno deja de verlas como buenas o malas. Y cualquier emoción, ya sea una placentera o una displacentera, si está desequilibrada, es decir, por ejemplo, me siento recontra feliz, estoy allá arriba, o triste, muy triste, ahí sí, digamos, hay que prestarle atención. Sí. De hecho, vos traes algo que es re importante educar, que tiene que ver con esto que hablamos de la intensidad, ¿sí? Aún las emociones placenteras, si están en un lugar inadecuado y con mucha intensidad, me pueden obstaculizar. No sé, si yo estoy por rendir un examen y estoy súper entusiasmado o apasionado porque después voy a ir a correr, no sé, una carrera, y eso posiblemente me obstaculice el proceso de reflexión para poder hacer un examen. ¿Sí? Entonces, cuando uno educa las emociones, uno no educa en las emociones así como algo global, uno educa en aprender a ponerle el nombre, a la especificidad, ¿sí? Que no es lo mismo sentirme culpable que frustrado, no es lo mismo sentirme celoso que enojado. Uno educa la intensidad, no es lo mismo tener un poquito de enojo a tener
+5, +3, como le decimos a los chicos, de enojo, ¿sí? Y todas las emociones son emociones situadas, la temporalidad. Entonces fíjate que ya no estamos hablando de la emoción, estamos hablando de la especificidad de la emoción, de la intensidad de nuestras emociones y de la temporalidad, ¿sí? No existe el futurismo emocional, no sé cómo me voy a sentir de acá a una semana con un nuevo trabajo, sé cómo me siento ahora con esa noticia. Claro. ¿Sí? Y si aprendiéramos eso sería mucho más fácil gestionarlo, porque estamos trabajando con el aquí y ahora. Claro. Y qué importante, ¿no? También poder ponerle nombre a esa emoción que nos sucede, porque digo, a veces a nosotros siendo adultos, adultas, nos cuesta mucho, más un niño, ¿no? Que a veces no sabe cómo manifestar que está enojado, que se siente triste. Entonces, qué importante también es enseñar y ponerle nombre a esa emoción, ¿no? Sí, es vital y creo que es un trabajo que sí que se está iniciando ahora en las escuelas, sobre todo, y en las familias. Es vital porque en realidad cada una de esas emociones, dijimos que las emociones son información y cada una de esas emociones me dan una información específica. Yo siempre pongo el ejemplo, no es lo mismo si yo me siento abrumado, si me siento abatido. Las dos están en la tristeza. Me voy a sentir sin ganas, me voy a sentir que quizás no tengo hambre, que no tengo ganas de ir a la casa de una amiga. Pero si me siento abrumado, quiere decir que tengo un montón de estímulos de cosas y que no puedo focalizar mi atención, no sé, en esta charla. Y si me siento abatido, quiere decir que lo que perdí me pesa. Como no conocemos la diferencia, me siento abrumado y salgo a bailar y mañana me voy a sentir el doble abrumado porque me sumé más estímulo. Entonces, lejos de gestionarlo, me desregulé peor. Y si me siento abatido, me tiro a la cama, que es una estrategia válida, acostarse a dormir, pero no para esa emoción, porque mañana no me voy a poder levantar. Claro. Entonces, fíjate cómo el conocer las emociones, alfabetizarnos emocionalmente, ayuda a que encontremos la estrategia específica que necesitamos para esa emoción. Sí. Lo que se me viene ahora es que, viste, cuando uno se siente triste, mal, es mucho a veces y no sabemos cómo afrontarlo y queremos salir muy rápido de ese estado. Y bueno, esto que vos decías, bueno, salís a bailar, como que te distraes. No sé si no es lo mejor, ¿no es cierto? Tapar esa emoción displacentera que tenemos. No. Lo importante es darle lugar y transitarlo, ¿no? Sí, y eso partimos de esto que hablamos, de dejar de considerarlas malas, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué tiene esta información? ¿Qué esta emoción, qué información tiene para darme? ¿Qué me viene a mostrar? Porque me está mostrando información que está pasando algo adentro o afuera. Entonces, si yo quiero aprender a gestionarla, me tengo que dar esa pequeña pausa, que yo siempre digo, no es que es un día entero, hacer como que uno no trabaja y que está solamente para gestionar una emoción, no, pero una pequeña pausa para decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Porque además la sentimos primero en el cuerpo, eso nos dice la neurociencia, ¿no? La sentimos primero en el cuerpo y después llega nuestra razón. Entonces, escuchar nuestro cuerpo porque va a ser el primer indicador. Bueno, estoy sintiendo algo en el cuerpo. Primero voy a sentir que me siento rara, que me siento incómoda. Y después empezar a explorar. Bueno, a ver, ¿es más del ámbito del enojo? ¿Es más del ámbito del miedo? ¿Es más del ámbito de la tristeza, del asco? Y ahí después empezar a pulir, bueno, ¿cuál de todas estas? ¿Sí? Y encontrarla. Obviamente que es un proceso como todo aprendizaje que al comienzo nos lleva tiempo, ¿sí? Y después lo automatizamos. Como cuando uno aprende a manejar, al comienzo está, bueno, ¿cómo va la palanca de cambio? ¿Cómo pongo los pies? Y después lo hace naturalmente. Pero tenemos que darnos ese tiempo para conocernos, para autoconocernos y para ver qué necesitamos nosotros para nuestra propia gestión emocional. Porque también la gestión emocional es intransferible. Lo que a mí me sirve para gestionar mis emociones, a vos posiblemente no. Claro. Entonces, no hay otra persona que pueda ayudarnos, nos pueden acompañar, nos pueden sostener, nos pueden guiar, nos pueden brindar algunas ayudas, pero la decisión de qué me ayuda a regular es mía. Claro. ¿Y tenés algunos tips de cómo regular nuestras emociones? No sé, se me ocurre de escribir si te sentís mal o si te sentís feliz, como para ponerlo, para hacerlo consciente, ¿no? Eso que decís es re importante. Quizás no tanto tips de qué cosas hacer, porque vuelvo a esto, que cada regulación emocional es específica a la emoción, a la cultura, a la persona, a la relación. No es lo mismo lo que yo pueda hacer para gestionar una emoción si estoy charlando acá con vos, delante de una cámara, a que si yo estoy charlando con mi pareja o con una amiga. Pero sí hay algo que vos dijiste que es importante. Las emociones son muy abstractas. Y de aquí que llegan a la razón, pasaron por todo el cuerpo y nos generaron un montón de otras cosas. Y a veces no es solo una emoción, a veces vienen varias y ambivalentes, ¿no? Placenteras y displacenteras. Lo mejor es hacerlas visibles, ¿sí? Es decir, tratar de concretizarlas,
¿sí? Hacerlas visibles porque es el primer lugar en nuestra mente donde llega, ¿sí? A lo visual. Entonces, hacerlas visibles para desde ahí poder decidir. Y hacerlas visibles puede ser dibujarlas, escribirlas, enumerarlas, escribir, contarle a alguien, ¿sí? Concretizarlas. Con los chicos trabajamos mucho con estrategias visuales, lúdicas y didácticas para que las puedan tocar, mover, sacar. Trabajamos con Orbis, con pompones, con post-it, ¿sí? Porque es más fácil ahí regularlas y gestionarlas. Claro. ¿Cómo distinguir cuando algo que está sucediendo es real o es imaginario y nos dispara esa emoción? Porque mucho se nos genera, hay cosas que suceden, pero hay otras cosas que suceden en la cabeza. ¿Cómo hacer así para distinguirlo? Bien. Me encanta esa pregunta porque tiene que ver con algo que vengo todo este último tiempo escribiendo mucho, que tiene que ver con que muchas veces con el deseo de resolver nuestras emociones o las cosas que nos pasan de forma mágica, buscamos como cosas que están como afuera, ¿no? Y hasta a veces eslogans que son re lindos, pero que más nos desconectan de lo real más que ayudarnos a encontrar un camino real para planificar nuestras metas de gestión emocional o de lo que sea. Entonces yo creo que a mí me gusta decirle los pensamientos volados y los pensamientos enraizados, ¿sí? Los pensamientos volados son aquellos que están más ligados a lo que imagino, a lo que supongo, a lo que hipotetizo. Y los pensamientos enraizados son los que podemos responder, ¿qué me hace decir esto? Lo que uno puede ver evidencias, hechos en la realidad. Bueno, soy un inútil. ¿Enraizado o volado? Tiene un peso enorme. Porque si yo me digo que soy un inútil, en ese lugar donde ocupa la emoción, me va a activar todas las emociones placenteras. Claro. Pero, a ver, ¿qué me hace decir eso? Sí, primero es un absoluto. Hay algo... basta un solo hecho para darme cuenta, no sé, algo que haga bien para darme cuenta que no soy un inútil. Soy un inútil en todo. ¿Sí? Entonces, enraizar esos pensamientos. Decir, bueno, a ver, ¿qué me hace decir esto? ¿Cuáles son los hechos que me hacen decir esto? Y esto hay que trabajarlo desde muy chiquito con los niños, ¿no? Porque, bueno, no sé, es mi opinión de tal cosa. Bueno, bárbaro, pero ¿qué te hace decir esto? ¿Cuáles son los hechos de la realidad, de lo que está ocurriendo realmente que me hace decir, bueno, esto es realmente así? ¿Sí? Y hay otras cosas que están buenísimas, que uno puede crear, imaginar, pero que no son reales. Son nuestra creación y nos van a servir para escribir, nos van a servir para generar ideas, nos van a servir para expresar de forma metafórica y creativa algo, ¿sí? Pero cuando nosotros llevamos a los pensamientos a la realidad, nos permite encontrar esta coherencia tan necesaria entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Claro. Pensaba, Lucía, que quienes son madres y padres, qué importante es capacitarse en eso, porque ¿cómo le enseñás? Si uno no tiene esas herramientas, ¿cómo se le enseña a un niño a gestionar sus emociones? O no solamente madres y padres, sino también docentes, quienes estén interactuando con niños, los tíos también, tías. Es muy importante, ¿no? Capacitarnos e instruirnos en este tema, también por un bien de la misma persona, porque también te va a ayudar a vos a gestionar, ¿no? Sí, eso es lo lindo que tiene esto, que en realidad no es algo que uno aprende y que queda afuera, sino que todo lo que uno va creciendo y avanzando. Rafael Vizquerra, que es quien creó el concepto de educación emocional, dice, la educación emocional empieza 9 meses antes de nacer, o sea, con la capacitación de los cuidadores, y termina cuando nos morimos, es decir, que nuestra vida emocional nos va desafiando todo el tiempo a crecer. Y en ese punto, el primer paso siempre es hacer consciente, bueno, a ver, ¿qué aprendí yo de cómo gestionar mis emociones? ¿Sí? ¿Qué me enseñaron a mí? ¿Qué hago yo cuando tengo una emoción displacentera? Algunos evitan, otros atacan, otros... Bueno, primero conocernos. Y después sí, instruirnos, capacitarnos, pero sin perder de eje el hecho de seguir conectados con nosotros mismos. No sirve cuando son recetas que vienen de afuera hacia adentro. Siempre, esto es un proceso que tiene que ser bien genuino, ¿no? De, bueno, lo que me va saliendo y equivocándome... Pero de la mano de ir logrando que nuestros hijos y nuestros alumnos vayan de a poquito identificando en qué también vale la pena que ellos puedan frenar, identificar en su cuerpo, buscar herramientas y poder comunicar también lo que van necesitando. Sí, y también lo que pienso es que es muy importante hacerlo consciente uno mismo para después transmitirlo, porque también los niños copian mucho de los padres y madres, ¿no? Y hoy cuando decías, cuando hablábamos de cómo influyen los pensamientos, de soy un inútil,
quizás ese niño o esa niña escuchó en su casa que le decían eso o que sus padres se trataban así. Entonces, la crianza también influye mucho en cómo gestionar nuestras emociones, cómo las gestionamos. Sí, ni hablar, las infancias aprenden casi el 80% más por modelado que por lo que ven y por lo que viven, más que por lo que uno le pueda decir, ¿no? Y es súper nocivo cuando hay discursos muy distintos entre lo que decimos y lo que hacemos. Y esto que vos decís de las etiquetas no es un tema menor. Está absolutamente ligado acerca de cómo yo gestiono una emoción en función de las etiquetas que yo tengo, de las creencias que tengo de mí mismo. Y es impresionante encontrarse con papás o encontrarse con otros adultos que traen etiquetas de cuando eran chicos, de la escuela. Y yo siempre digo que, lo digo un poco para provocar y para hacernos pensar, ¿no? Siempre desde el lugar de que uno hace lo que puede, pero siempre digo que el bullying o el acoso escolar se va a terminar cuando nosotros los adultos dejemos de hacernos bullying entre otros adultos, dejemos de hacerle bullying a los profesores, dejemos de hacerle bullying inclusive a los niños, porque muchas veces tenemos un trato con los niños que es muy violento, ¿no? Entonces, lógicamente que no se puede siempre, que no se puede todo, no lo puede hacer nadie, aún uno mismo que trabaja en esto todos los días se equivoca un montón y tiene que volver a barajar y dar de nuevo. Pero siempre el camino es mirarse uno mismo porque uno sabe que eso lo va aprendiendo los niños. Y sí, yo creo que los padres hoy por hoy estamos más abiertos a entender de que son nuestros hijos, que tenemos que educarlos, pero que también nos podemos equivocar, que también nos podemos disculparnos, que no tenemos que estar siempre bien, ¿sí? Que podemos mostrarnos más humanos, ¿no? No tenemos que tener toda esta carga de que podemos con todo. Ajá, eso te quería preguntar. ¿Está bien que un padre se muestre triste o llorando adelante de un hijo? ¿Hasta qué punto, si está bien o está mal? ¿Cómo encontrar ese límite? Porque por un lado pienso, bueno, si me ve llorando le estoy enseñando que llorar está bien. A veces con los niños sucede que lloran y dices, no llores. Como eso, cálmate. Y no sé si sirve. No sirve. No. El cálmate. Pero ¿está bien que los niños vean a sus padres llorar, por ejemplo? Sí, está bien. Volvemos a la misma diferenciación que hicimos al comienzo. Emoción, comportamiento. Está buenísimo que nos vean llorar, está buenísimo que nos vean que tenemos miedo, está buenísimo que verbalicemos, mirá, en este momento estoy enojado, y está buenísimo que puedan ver que estamos haciendo algo para gestionar eso. Ese aprendizaje, cuando uno lo aprende, quizás no tenemos todas las herramientas para gestionarlo, pero cuando uno aprende que frente a toda la incerteza en la vida hay dos grandes cosas. Uno, que podemos siempre gestionar la forma en la cual lo afrontamos y que nunca estamos solos. Si un niño aprende eso, ¿sí?, va a buscar la forma, ¿sí? Entonces, frente a tu pregunta, vamos a suponer que yo llego al trabajo, estoy súper estresada. Está bueno poder decir, bueno, mirá, hoy tuve un día re difícil, estoy estresada. Posiblemente si yo contesto en este momento voy a contestar de una forma inadecuada porque vengo estresada, ¿sí? Voy a darme una ducha, a ver si eso me ayuda a poder bajar el estrés y bueno, y vamos a, no sé, cocinar juntos porque sé que eso me va a ayudar. Muestro la emoción, muestro que soy humano, que también tengo las mismas emociones, que las valido, pero también muestro que tenemos que hacer cosas para gestionar lo que sentimos. O sea, si hay algo si hay una certeza en lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, es que esa solución no va a venir de afuera. No, gestionar nuestras emociones no va a venir de afuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con un niño? Decirle qué tiene que hacer, anda a tomar un vaso de agua, anda a dar una vuelta, no pasa nada, no te pongas mal, o tenemos que enseñarle a, bueno, te sentís de esta forma, ¿qué podemos hacer? ¿Esto o esto? Supongamos que es muy chiquitito, 2 años. Bueno, veo que estás, no sé, asustado. ¿Querés un abrazo o querés ir a ver qué está pasando afuera de mi mano? ¿Sí? Aprender esta distinción entre validar y transformar es impresionante. Ay, qué lindo. Ay, me emociona escucharte, qué lindo, qué lindo. Lucía, te quería preguntar, ¿felicidad y alegría es lo mismo? No, me encanta que me hagas esa pregunta. No, y también es de esas cosas que tenemos que aprender a gestionar. La alegría es una emoción que tenemos como especie, es la única emoción placentera que tenemos un mecanismo así, tic, que se activa. Cuando digo así, tic, es porque nuestro sistema límbico, la amígdala, activa y desconecta nuestra corteza prefrontal. Es como un mecanismo instintivo para reaccionar. ¿Cuándo se activa la alegría? Cuando hay un logro. Ese logro es externo, ¿sí? Es algo que alcanzamos. Está buenísimo. Todos nos sentimos alegres cuando nos ganamos un premio, cuando nos dan un regalo, cuando nos sorprenden, ¿sí?
se activa, tic. Alta intensidad, corta duración. La felicidad, que la podríamos poner dentro del campo emocional de la calma, de la serenidad, del bienestar, no es una emoción. Sí tenemos hormonas, obviamente, para sentir felicidad, pero no tiene un mecanismo tan instintivo. Es una emoción de reconstrucción social. Es de corta duración, de larga duración, pero de corta intensidad. No nos vamos a sentir ahí arriba, nos vamos a sentir más bien calmos. Y es una emoción que se activa desde adentro. Que se activa cuando uno dice, che, qué copado estar acá hablando de esto. Que se activa cuando uno dice, no sé, qué hermosa familia que tengo. Estamos en una sociedad donde como nos queremos sentir bien y pareciera que hay como un mandato de que hay que estar bien, ¿sí? Buscamos cosas todo el tiempo afuera. Entonces cada vez compramos más, consumimos más cosas, queremos tener logros todo el tiempo, queremos ser abanderados, tener buenas notas. Y la realidad es que eso dura poco. O sea, nos va a dar la alegría un ratito, nos va a hacer sentir bienestar un ratito y se va a esfumar. La felicidad es otra cosa. La felicidad está mucho más conectada al propósito, a las cosas más simples, más concretas de la vida, más internas, de esas que nadie ve. Y creo que como sociedad tenemos que empezar a mirar esas cosas. El mejor alumno no es el que se saca 10, el que se saca 10 es re buen alumno en estudiar y saber sacarse buenas notas, pero quizás hay un otro que está esforzándose un montón para rendir un examen oral y ese es un 10 en resiliencia, claro, o en perseverancia. La mejor persona quizás no es la que se ganó premios, sino que es la que todos los días puede llegar y sentirse conectada con el propósito de su vida, la que trabaja todos los días por comunicarse mejor con el otro. Es un cambio de perspectiva, ¿no? Entonces ser feliz está más ligado a eso, más a lo más chiquitito, más a lo simple, a lo cotidiano, a lo nuestro y a lo que uno comparte, más que a lo grande y a los logros y a las grandes cosas. Claro, y también pienso que debe estar vinculado a esto de saber gestionar hasta tu tristeza, porque decís, bueno, felicidad y tristeza nada que ver, pero la persona que sabe atravesar ese momento de dolor y sabe gestionarlo, te lleva a un estado de bienestar y felicidad, ¿no es cierto? Sí, a mí me gusta siempre, cuando trabajo con mis pacientes, pensarlo como una calle, ¿no? Como una autopista, ¿no? Vos tenés el carril lento y tenés el carril rápido. La felicidad es saber que uno va a determinado lugar, pero que por momentos va a ir por el carril rápido, las emociones placenteras, y por momentos te va a tocar ir por el carril lento. Si uno va siempre por el carril lento, no llegas más. Si uno va siempre por el carril rápido, podés cometer un accidente, ¿sí? Porque por momentos hay que ir al carril lento. Entonces la felicidad es entender de que la vida nos va a presentar la vida no la podemos acomodar a nuestro antojo. Ojalá, pero eso no existe. Entonces sí podemos gestionar cómo afrontamos la vida que se presenta. Entonces, y eso implica esta gestión de, bueno, por momentos hay que validar la tristeza o el miedo, decir, che, dale, estamos acá juntos, ¿qué hacemos? Ir al carril rápido y gestionarla con la motivación o con la gratitud, y de rato hay que poder decir, bueno, no, pará, está yendo muy rápido, quizás es momento de frustrarte para saber vencer obstáculos. Como la felicidad tiene más que ver con eso, con aprender de que en realidad depende de nosotros hacia dónde vamos y cómo vamos a ir recorriendo ese camino. Bueno, recién nombraste la frustración. ¿Cómo hacer para enfrentarnos a la frustración y sin quedarnos en ese estado? La otra vez escuchaba a una actriz, conductora, que ella comentaba en un programa de radio que había tenido un proyecto de streaming y que fracasó, no le fue bien y bueno, quedó trunco ese proyecto, y que ella se quedó con eso y se culpaba todos los días de su vida de que no lo había logrado y que le estaban sucediendo cosas re lindas, de propuestas de trabajo, otras cosas, pero que no las podía disfrutar porque su cabeza se había quedado en ese proyecto que no fue. Entonces, a muchos nos pasa eso, que cuando no se nos da algo, ya sea desde un trabajo, desde una relación, en cualquier circunstancia de nuestra vida, cuando nos aparece un no, es como un puñal, ¿no? Sí. Y es parte también del crecimiento, pero ¿cómo hacer para no quedarnos ahí estancados con la frustración? Vos sabés que la tolerancia a la frustración es una microcompetencia dentro de la regulación emocional, ¿sí? Necesitamos seres humanos más tolerantes a la frustración. La frustración no es nada más ni nada menos que una persona que tiene una meta, ¿sí? Y que de golpe aparece un obstáculo. La frustración está en dos campos emocionales, en el enojo y en la tristeza.
Si la frustración está dentro del enojo, quiere decir que ese obstáculo lo veo como algo que viene de afuera. El profesor no me aprobó, tal no me dio lo que quería. Entonces, para gestionar esa frustración, lo que yo tengo que hacer es traer ese problema que está afuera adentro. Bueno, el profesor no me aprobó, ¿qué puedo hacer yo con eso? La frustración viene a enseñarnos que podemos hacer cosas para vencer obstáculos, ¿sí? Nos viene a enseñar de que es más importante el camino que la meta, ¿sí? Que si algo nos importa, hay que superar obstáculos, ¿sí? Ahora, si está dentro del campo emocional de la tristeza, fíjate que nadie, yo te pregunto a vos si aprendiste a lo largo de tu vida en dónde está, cómo se siente la frustración, seguro que me decís que no, ¿sí? Si está en la tristeza, quiere decir que ese obstáculo está dentro. Entonces, no logré la meta porque me siento que soy un fracasado, porque me siento que nadie me valora, y entonces ahí tengo que trabajar cómo me veo yo a mí mismo, ¿sí? Cómo me veo yo para afrontar ese obstáculo. Como no nos enseña la diferencia, no sabemos cómo superar ese obstáculo. Si lo corro, si lo meto para adentro, si lo saco para afuera, ¿sí? Hoy sabemos que la salud mental está muy ligada a la flexibilidad. Entonces, hay una investigación de dos autores que a mí me gustan mucho, que se llaman Spivak y Schuch, que nos hablan, que hicieron investigaciones en los penales y encontraban de que hay determinados tipos de pensamiento, de formas de pensar que las personas de los penales no la tenían y que si lo hubiesen tenido hubiesen podido gestionar la ira de una mejor forma para no llegar a donde estaban, ¿no? Entonces, frente a esto que vos preguntás, es re importante trabajar la flexibilidad desde el pensamiento de perspectiva, desde perspectivas de pensar cómo están viéndolo los otros, buscar alternativas, pensamiento alternativo, el pensamiento consecuencial, es decir, bueno, a ver, trabajar mucho las consecuencias que puede tener lograr esto o no lograrlo, ¿sí? El causal, bueno, ¿por qué no lo logré? Porque eso me permite saber hacia dónde puedo yo timonear para vencer el obstáculo. Y el pensamiento medio fin, bueno, a ver, es el único camino que yo tengo para llegar a esto. Porque en realidad muchas veces nos perdemos y pensamos que en realidad la meta era el streaming, por ejemplo. Pero en realidad capaz que la meta es ser escuchado. Y ser escuchado quizás no es solamente es el único lugar. Entonces quizás la frustración es que estamos cegados en que ese es el único camino. Y quizás hay otros caminos donde uno puede lograr el mismo propósito. No es tanto lo de afuera, volvemos. Es lo de adentro, es mi propósito. ¿Sí? No es tanto esta charla, sino es, bueno, a ver, ¿cuál es el mensaje que yo quiero dejar? Claro. Entonces cuando uno tiene esa flexibilidad, es más fácil gestionar las emociones. Uno se enquista menos en esto que vos estás diciendo. Claro, y a veces, bueno, esto es personal, pero a mí me ha pasado de tener tanto miedo a la frustración que ni siquiera lo intento. Y es como algo que vengo trabajando mucho, pero es algo que la frustración me ha paralizado. Decir, no, si no logro esto, mejor me quedo acá quieta, en esta zona de confort, que a la vez también me genera un malestar. Incomodidad, claro. Y bueno, esa es una reacción más instintiva, ¿no? Las emociones más instintivas, ¿qué nos hacen? Nos paralizan, nos hacen evitar o nos hacen atacar, ¿sí? Eso es lo que tenemos como especie, como mamíferos. Como somos seres humanos, podemos encontrar un montón de otras formas a eso, ¿sí? Entonces, volvemos al mismo punto. Y acá tiene que ver mucho con el punto también de la atención, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué cambia o qué dice de mí que yo logre esto o no lo logre? En realidad, si uno se pone a pensar y se pone un poco más catastrófico y uno se imagina el día que no esté, nadie se va a acordar de qué proyecto logró uno o no logró. Sí se va a acordar de las veces que te hiciste escuchar, sí te vas a acordar de las personas que tocaste, de los compañeros con los que trabajaste. Yo creo que nos perdemos en las cosas que son verdaderamente importantes, entonces ahí nos enquistamos, en pensar que nuestras metas son las cosas o los proyectos. En realidad, la meta es el propósito. Es todo lo que yo soy y que quiero ponerlo al servicio de algo, ¿sí? Que me da sentido a todo lo que yo hago. Y cuando uno lo ve desde esa perspectiva, bueno, si no sale es porque no era ese camino, será otro. Y entonces sí, a ver, si uno va a la parte más de gestión, no tanto a la parte más ideal, está bueno entender que las emociones displacenteras tienen que tener un afrontamiento gradual. Que uno no puede decir, voy a afrontar el miedo, la frustración de un momento para otro. Tiene que hacer como escaleritas, ¿sí? Porque además, si me voy frustrando muchas veces, la realidad la veo cada vez como más peligrosa y me voy a ver a mí mismo cada vez con menos recursos. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? El afrontamiento gradual para darme cuenta de que voy pudiendo y que voy transformando cómo veo la situación. Y entonces van disminuyendo lo que pasa en mi organismo y por lo tanto voy a actuar de una forma mucho más conectada con lo que yo quiero.
Claro. Y Lucía, ¿por qué es importante validar las emociones? Bueno, hoy charlábamos que cuando un niño llora, viste, se suele decir, bueno, no llores, o a veces también nos da miedo expresar cuando sentimos algo por miedo que nos digan, sos un exagerado, exagerada. ¿Por qué está bueno darle ese espacio a las emociones y validarlas desde el otro lado? Para empezar, voy a ser mucho menos poética, ¿no?, en esto, pero porque están. Es decir, porque las emociones son parte de lo que somos, son inherentes a nuestra naturaleza humana, han sido parte de la investigación de la filosofía, de la ciencia, desde la antigüedad, para poder explicar qué es esto que nos va pasando y por qué están. Por lo tanto, si yo no la valido, lo único que hago es esconderla. Entonces, después la terapia se encarga mucho más de tratar de sacar la anestesia o de sacar de abajo de la alfombra lo que invalidamos. Y es un doble trabajo. Claro. Sacar de lo que estaba oculto y encima aprender a gestionarlo. Claro. Y yo te decía, ahora mira, lo pienso, te dije que otro nos valide las emociones cuando el primero que se tiene que validar la emoción es uno mismo. No darle que el otro te apruebe si está bien esto que sentís o está mal. Tal cual. Sí, lo que pasa es que también ayuda mucho que los entornos sean validantes, ¿no? Y sobre todo cuando uno está hablando de las infancias o la adolescencia, los niños aprenden qué emociones están validadas en una familia, cuáles no, cuáles están sancionadas, cuáles no. Es bueno estar enojado, es bueno estar triste. Entonces, si uno no valida esas emociones, el proceso después que uno tiene que hacer para validarlas es más complejo, ¿no? El año pasado salió una investigación de la Universidad de Yale que decía que la gran mayoría de las personas que estaban en esa investigación dijeron que no aprendieron ni en su familia ni en la escuela, los dos contextos donde pasamos, vuelvo a decir, al menos 18 años de nuestra vida, como presos, si uno quiere, porque bueno, son nuestros contextos primarios, sí. Y no aprendemos ahí a gestionarlo. La mayoría de las personas que aprendió a gestionar sus emociones las aprendió en otro lugar, o no de una forma como nos gustaría. Yo siempre digo que uno nunca arranca de cero, hay algo que uno también aprende de todo eso, ¿no? Pero qué importante es, desde tan chiquititos, aprovechar todos los entornos para validar, ¿sí? Y tener en cuenta que queda muy grabado en la autoestima de una persona aquellos contextos que fueron invalidantes. Es impresionante encontrarse con papás que se acuerdan cómo en una escuela, cómo en su padre, cómo un tío le dijo, no seas maricón, o no llores, o acá no pasó nada. Entonces, cuando uno toma dimensión de esa responsabilidad que tenemos como seres humanos y como adultos, sobre todo con las infancias, y empieza a cuidarse más, no quiere decir que no te pasa, a todos nos pasa, ¿sí? Y está bien que nos pase porque vamos aprendiendo y hacemos lo que podemos. Pero si uno empieza a cuidarse un poquito más y decir, bueno, capaz que, mira, te dije esto de esta forma, ahora que lo pienso, te pido disculpas, me hubiese gustado decirlo de otra manera. Uh-huh. Y eso también es muy sanador para uno y para la persona que uno está acompañando. Sí, y también cómo pesan esas etiquetas cuando te dicen, bueno, maricón, o sos esto, sos lo otro, pesan un montón. Yo me acuerdo que yo tengo una hermana más grande, y mi hermana siempre fue muy aplicada en la escuela y yo no tanto. Yo era como, con pasar ya estaba satisfecha. Y me acuerdo que compartimos una misma maestra y me acuerdo que una vez la maestra le dijo a mi mamá, pero Julieta nada que ver a María Ángeles. María Ángeles es un 10, 9, muy aplicada y Julieta no. Y a mí me quedó eso. Me recontra marcó. Bueno, ahora ya superado, o sea, digo, bueno, qué mal esa maestra de decirlo y encima delante mío, pero pesa un montón esas etiquetas y también digo, quizás para mi hermana, que supuestamente era la 10, después como tener que sostener eso, ¿no? Y sí, no poder equivocarte. Tal cual, eso a mí me encanta siempre decirlo. La etiqueta de la niña buena y del 10 y del súper inteligente también te lleva un montón a sobrepensar, te lleva a sentir que nunca es suficiente, te lleva muchas veces a desconectarte de lo que uno quiere porque está más conectado con lo que el otro espera. Todas las etiquetas existen, es inevitable, ¿sí? Necesitamos etiquetar por una cuestión de nuestro lenguaje, necesitamos etiquetar para poder hacer una economía del lenguaje que nos ayuda a pensar y organizar. No, sería utópico pensar que no va a haber etiquetas, pero sí es posible cuidar un poquito más, sobre todo las etiquetas de las personas más cercanas, ¿no? Porque esas etiquetas marcan, dejan huellas y bueno, y veremos si esas huellas posibilitan o obstaculizan, ¿no? Y también hablar de las etiquetas, esto que vos estás diciendo, bueno, a ver, yo tenía esta etiqueta, eso hablarlo está buenísimo. Sí, porque yo siempre digo, yo terminé mi facultad con un promedio espectacular
Y siempre lo digo medio a modo de chiste, la verdad, no me sirvió para nada. No soy hoy, por tener esa etiqueta de haber sido la chica 10, no soy distinta que si hubiese tenido un 6. Y cuando uno lo aprende, compartirlo. Porque claro, también uno le quita el peso a esas etiquetas desde la experiencia, ¿no? Después cada uno hará su propio proceso con sus etiquetas. Claro. ¿Y crees que socialmente estamos, en la sociedad estamos más conectados con las emociones o no? ¿O cuesta todavía? Tendría que decir que sí, pero voy a decir que no. No, creo que todos los cambios son pendulares. Y así como pasamos de que las emociones displacenteras eran malas y había que callarlas, hoy estamos como en el otro extremo, donde no hay que frustrarse, no hay que enojarse, y la realidad es que eso también es dañino. Sí. Porque entonces estamos todo el tiempo peleando contra algo que vamos a sentir y que necesitamos sentir, porque dijimos que era información. Si yo no reconozco el enojo, no puedo poner un límite. Si yo no reconozco la frustración, no aprendo a sortear obstáculos y a redefinir metas y a encontrar mejores caminos. Entonces, creo que estamos en camino, creo que estar hablando de esto es re valioso, creo que tenemos un gran camino por hacer, creo que tenemos que desconectar de algunos eslogans que nos hacen creer que siempre hay que estar felices y que los mejores lugares son donde uno siempre está feliz y está divertido y está alegre. No, hay que aburrirse, hay que frustrarse, hay que desafiarse, porque sabemos hoy que la felicidad está mucho más del lado del esfuerzo, de la disciplina y de lo difícil que de lo fácil. Entonces hay que entrenar en eso. Entonces sí creo que estamos en camino y que estar hablándolo es mucho, pero bueno, estamos todavía en este movimiento pendular, estamos del otro lado, ahora hay que ir logrando llegar a ese punto medio. Claro, y en cuanto a las instituciones, ¿también sentís más apertura con estos temas? ¿Crees que falta todavía? No, yo creo que se está empezando a hablar mucho en las instituciones, creo que se está empezando a hablar mucho de las formas en las cuales uno puede educar en esto, no es de cualquier forma, no es así nomás, no es con una clasecita, no es con una charlita. Esto requiere un proceso sistemático. De hecho, una de nuestras grandes creaciones tiene que ver con un programa de educación emocional para escuelas. Creo que también los municipios están empezando a preocuparse y a capacitar en esto. Y creo que cuando llega a una sola familia, a una sola docente que busca hacerlo de forma sistemática, es un montón, porque eso transformó la vida de personas con nombre y apellido. De fulanito que se sentía que no valía nada, de un niño que está atravesando una pérdida y que ahora siente que su tristeza está validada, de una persona que quizás se sentía que no podía nada y de golpe se encontró con alguien que le hizo dar cuenta que podía motivarse y que podía lograrlo. Entonces, obvio, si uno lo mira en el contexto global, a veces se desanima y dice, falta un montón. Pero si uno lo mira desde esas personas chiquititas con nombre y apellido, y la realidad es que estamos todos haciendo un montón. Vos abriendo este espacio, yo compartiéndolo, los docentes que están estudiando y formándose en esto, los padres que van a terapia preguntando, las personas que están escuchando y que quieren trabajar en su propio mundo emocional. Yo creo que estamos en una ola que es interesante y que nos va a hacer sentir mejor. Lucía, ¿y cómo darse cuenta cuando a un niño le pasa algo? Porque pienso, capaz que lo vemos tranquilo y le preguntas, ¿estás bien? Y te dice que sí, y a veces como el instinto te das cuenta de que no, pero te sigue diciendo que está bien. ¿Hay algún indicador que te ayude así como a abrir el ojo cuando sos docente o cuando sos padre, madre? Sí, en realidad hay muchísimos, ¿no? Yo creo que el mayor indicador es la conexión. Cuando uno conecta con alguien y lo conoce, se da cuenta cuando el otro hay algo que está distinto. Sí, lógicamente en un niño es mucho más fácil darse cuenta por cuestiones bien básicas como el sueño, la alimentación, el hecho de, bueno, no sé si empieza con alguna cuestión de enuresis, que se hace pichí o que se hace caca, y como son señales como más de alarma, ¿no? Uno se da cuenta, o de golpe habla un montón y de golpe no habla y no quiere socializar o no quiere salir, o está muy lábil emocionalmente y llora un montón. Es como que hay señales que nos vamos a dar cuenta. Pero la mejor señal es estar ahí, conectar. ¿Sí? No, es imposible que todos como padres o como docentes seamos expertos en el desarrollo de un niño, ¿no? Creo que hasta es innecesario. Pero la conexión, y es algo que sí nos cuesta mucho ahora porque estamos como convocados por un montón de cosas, es estar ahí para el otro. Cuando uno está ahí para el otro lo conoce. Y cuando lo conoce se da cuenta. Se da cuenta de que hay algo que cambió. Claro. Y después
sobre todo hablando de adolescencias, con todo el riesgo que implica, estaría bueno no llegar a tener que sacar las cosas por tirabuzón. Entonces, nuestro gran compromiso como adultos, desde chiquititos, dejar de hacer preguntas cerradas. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien o te fue mal? ¿Estás bien o estás mal? Bueno, a ver, cambiemos. ¿Qué fue lo más lindo del día? ¿Qué fue lo más divertido? ¿Hubo algo que te incomodó? Trabajemos con cuentos o con los videojuegos, ¿sí? Me encanta jugar al Fortnite. No, lo hago mucho menos de lo que me gustaría, pero ahí hay una gran oportunidad. Estamos jugando con mi hijo al Fortnite y, bueno, a ver, ¿hay algo que te incomodó de lo que estuvimos jugando? ¿Hubo algo inadecuado de cuando estuviste jugando en red con tus amigos? ¿Hubo algo que te generó diversión? ¿Hubo algo que te generó calma? Empezar a abrir ese lenguaje. Y después sí, llevarlo también a lo visual para que ellos lo puedan registrar mucho más y desde ahí hacer ellos el esfuerzo de ver qué necesitan para transformarlo, ¿no? Es como hacerlos protagonistas de su propio mundo emocional. Dejar de decirles nosotros cómo se sienten, qué necesitan, qué tienen que hacer. Y sí marcar los límites con mucha firmeza de qué tienen que hacer por su seguridad, pero también dándoles un lugar de protagonismo en cómo hacerlo, de qué forma. Queremos adolescentes y jóvenes que sepan decidir, pero se pasan 12 años de su vida donde nosotros les decimos todo lo que tienen que hacer. Claro. Entonces, y no hay mejor forma de hacerlo que con la vida. La vida te da situaciones, uno va en la calle y hay alguien que está insultando, hay un semáforo, todos los semáforos en rojo y llegamos tarde, hay alguien que se siente triste, hay alguien que te hizo algo que fue injusto. La vida te presenta las situaciones para uno estar atento y conectado para usar esa oportunidad para trabajar. Con respecto a los límites, me imagino, son necesarios, pero ¿cómo ayudan en la gestión también emocional cuando también sos muy niño y le tenés que decir a tu hijo eso no y se te larga a llorar? ¿Cómo hacer? ¿Y por qué son importantes los límites? Bien. Los límites es un borde, ¿sí? Es un borde, es una frontera que nosotros definimos como adultos, donde todo lo que ocurre dentro de ese borde es seguro para ese niño y todo lo que ocurre afuera de ese borde es inseguro. Entonces, primer paso, ¿cómo definimos nosotros esos bordes? ¿Cuáles son mis bordes? ¿Cuáles son mis innegociables? ¿Sí? Hay niños, no estamos hablando de ninguna cuestión patológica, cualquier niño hay niños que uno le pone una tiza, tu hermana probablemente alrededor, genera ese círculo alrededor con tiza y se va a quedar paradito ahí. Y hay otros niños que uno le tiene que construir una pared porque van a buscar saltarlos todo el tiempo. Ninguna de las dos cosas está mal, ¿sí? Simplemente conocer nuestro niño para saber cómo tenemos que poner los límites. Los límites tienen que ser sostenidos, con firmeza y con ternura, ¿sí? Nunca desde los malos tratos, ¿sí? Sí desde la firmeza y sí desde la coherencia. Por ejemplo, un ejemplo concreto de lo que estuve diciendo. Para mí un límite, para mi marido, el primer límite más importante es el cuidado de la vida, ¿sí? Es mi innegociable en la crianza. Vos tendrás los tuyos, Ceci tendrá los de ellos. Cada padre tiene que ver cuáles son los límites importantes para poder establecer. Para mí el cuidado de la vida es vital. Y arranca ese límite desde que yo subo a mis hijos y no arranco el auto si no se pone el cinturón. Se sostiene, no sé, mi hijo tuvo un accidente el día de su cumpleaños y tenía el festejo después y yo lo hubiese podido llevar, pero la doctora me dijo que tenía que estar en observación en mi casa 24 horas. Y yo le expliqué que para nosotros era importante el cuidado de su vida y como había una cuestión médica, la vida era más importante, que si cuidábamos la vida podía tener un montón de cumpleaños. Obvio que se angustió, estaban todos sus amigos esperándolo. Por supuesto que sí, pero uno le está enseñando lo que es verdaderamente importante, que la vida se cuida, que es más importante que un festejo. Claro. ¿Sí? Y así con un montón de cosas. Entonces, cuando uno sabe y realmente cree que ese límite es importante, lo sostiene. Claro. Primero uno como adulto saber cuáles son esos límites, los innegociables, como para después poder transmitírselo al niño. Y hay que decirle el por qué. Sí, pero no cuando está desregulado. Okay. Si un niño está haciendo un berrinche, pongamos un ejemplo más simple, ¿no? Porque yo me fui como a un límite de la vida que es como un montón, pero un límite más sencillo. Ya tomó Coca-Cola al mediodía y quiere tomar Coca-Cola de merienda. Y para nosotros es importante cuidar la salud, entonces ya tuvo su excepción y no queremos que tome Coca-Cola. Válido, un límite válido. De hecho, lo que está dentro de no tomarlo es saludable, ¿sí? Lo cuida, es seguro. Entonces nosotros estamos convencidos de eso, pero el niño quiere la Coca-Cola. Y es obvio que lo va a querer, si es un niño, ¿sí? Gratificación inmediata, quiere eso ya. Entonces se va a tirar al piso.
Y a veces estamos como adultos parados o desde el sillón y le decimos, no vas a tomar Coca-Cola porque es malo para tu salud y te pudre los dientes. Y el niño está secuestrado por su amígdala. Goleman diría, secuestro amigdalar. En ese momento no. No lo va a entender. No lo va a entender. En ese momento nos ponemos a la altura, conectamos y lo transformamos en protagonista para que pueda elegir algunas alternativas de que lo ayudaría a regularse. Entiendo que estés enojado, entiendo que te encante la Coca-Cola y que eso te frustre de que no lo puedas tener o que te enoje. ¿Sí? Si es más grande le preguntamos qué emoción siente, pero no lo vas a tomar ahora. Bueno, ¿qué podemos hacer? Te doy la opción de tomar, no sé, un agua, que hagamos una limonada o que hagamos, no sé, un tereré para compartir. ¿Sí? Vamos a tener que bancarnos la emoción, vamos a tener que bancarnos el berrinche, contenerlo, y el niño va a elegir. Y después sí vamos a explicar. ¿Sí? Y vamos a explicar por qué es importante sostener ese límite. Ahora, si yo le digo una merienda que no la coca y la mañana le digo que sí, y pasa, obvio, el niño ¿qué va a hacer? Sabe que si yo intento 2 o 3 veces, mamá, papá me dejan, claro. Y va el berrinche, lejos de hacerse menor, ¿sí? O la desregulación, lejos de hacerse más chiquita, va a hacerse más grande. Claro. Lucía, ¿y es los límites, sí o sí lo tienen que poner los padres o un tío también lo puede poner? ¿Por qué te traigo esto? Porque me pasó con mi sobrina de 3 años que le decía no, no, y lo seguía haciendo y no supe cómo ponerle límite porque también decía, bueno, mi hermana capaz que se enoja, obviamente nunca iba a ser un límite desde el maltrato ni nada, y la dejé hacer porque me superó. Entonces después, y terminó rompiendo, era el aire acondicionado, las paletitas del aire acondicionado, y me lo terminé rompiendo, y no sabía cómo ponerle límite. Y decía, bueno, capaz que le corresponde a mi hermana hacerlo, después retarla, pero un familiar también puede ponerle límite a un niño. Sí, se charla. Se charla, a ver, lo que sería ideal es que uno pueda, cuando está atravesado por situaciones así, hablar con los cuidadores principales, que en este caso son los papás, y acordar de qué forma le ponen límite ellos para vos hacer lo mismo. ¿Sí? Che, mirá, ¿a vos qué te sirve? Mirá, a mí me sirve distraerla, o a mí me sirve, no sé, abrazarla y contenerla para que deje de toquetear y llevarla a otro lugar y ahí explicarle. Lo que es importante es no desautorizar, ¿sí? Es decir, en este caso, uno con estas cuestiones también enseña el cuidado no solamente de las cosas, sino el cuidado de uno mismo. Entonces, en esos casos, posiblemente uno tenga que poner la contención física para dejar de hacer eso y buscar otra alternativa. Pero cuando estamos hablando de límites que tienen que ver más con lo cotidiano, con qué comer, con qué hacer, qué no hacer, mirar el celular, no celular, siempre es importante no desautorizar. Entonces, no sé, si los papás no la dejan mirar, no los dejan mirar celular, uno como cuidador, acompañante, como tíos, como abuelo, no mirar el celular. Claro. ¿Sí? Y después preguntar, ¿sí? Che, mirá, me pidió varias veces que quiere tomar, no sé, un yogur, ¿vos le das? ¿Sí? ¿Le puedo dar? ¿Sí? O vos me pidió varias veces mirar el celular, ¿bajo qué condiciones les das vos? Claro. Y está bien que a veces te supere, nos supera a nosotros como padres, cuanto más a uno como tío, como niñero a veces, o niñera, ¿no? En esos casos, sí, después, mirá, tuve esta situación, estaría bueno que vos lo hables, ¿sí? Que pongamos pautas, para cuando vuelva a casa estas cosas no vuelvan a pasar. Pero lo que es ideal es no desautorizar, porque cuando uno desautoriza, confunde. Claro. Entonces, siempre que haya un mismo mensaje acerca, sobre todo, de las cosas importantes. Para ir cerrando, ¿a cualquier etapa de nuestra vida nos podemos aprender sobre gestión emocional o ya cuando sos adulto es como más complicado? Porque a veces, viste, sucede que, no sé, una persona más grande dice, no, yo ya soy así y hago esto de esta forma y transito esta emoción de esta forma y ya está. ¿Hay edad? No. Podemos aprender todo el tiempo. De hecho, todo el tiempo la vida nos va presentando nuevos, distintos y mejores desafíos para que nos confrontan, para tratar de aprender a gestionar lo que nos pasa de una mejor manera. A veces no son ni siquiera situaciones negativas, sino un nuevo puesto de trabajo que requiere que mejoremos nuestra comunicación o el liderazgo. Todas esas son competencias emocionales, ¿no? Entonces, a veces hasta desafiarnos a nosotros mismos en diferentes etapas de la vida a trabajar alguna competencia emocional distinta, ¿sí? Para crecer, para avanzar. Y el año pasado, por ejemplo, di un taller con una amiga de literatura y eran todas señoras mayores.
Y no todas, pero muchas. Y terminamos el último encuentro una señora diciendo, la verdad que yo antes no tenía ganas de lavar los platos y me generaba mucho malestar estar haciendo todo sola. Y un día dejé los platos así y me fui a acostar. Y cuando me levanté el otro día les dije, miren, a veces me cansa tener que hacer todo yo y no pasó nada. Y los otros hicieron las cosas y yo me sentí mucho mejor. Entonces, digo, no hay edad, no hay contexto, no hay tampoco borde. A mí siempre me gusta decir, no es siempre, no vamos a poder siempre gestionar todo lo que nos pasa, tampoco es nunca, seguramente hay muchas cosas que podemos gestionar. No es todo, a veces podemos gestionar muy bien el trabajo y en nuestro ámbito familiar nos cuesta un poquito más, eso nos pasa a todos. Entonces, la vida, volvemos a lo mismo, la vida se presenta, se expresa y bueno, y es cuestión de estar conectado y verlo para ver qué nos está enseñando. Sí. ¿Sí? Y eso tenemos toda la vida hasta que nos toque irnos. Sí, y a veces simplemente decirlo, porque en este ejemplo que me traes de esta mujer, se animó a decir que no tenía ganas de lavar los platos y activó todo un sistema familiar que le entendió y terminó despertando, digamos, esa ayuda que ella estaba necesitando, ¿no? Entonces a veces simplemente es poder expresarlo. Tal cual, sí, que es difícil a veces, ¿no? Porque como pensamos que son emociones malas, las guardamos. Entonces, bueno, ese es un caminito de todos los días, pero sí que podemos hacerlo y quienes estudiamos esto y trabajamos todos los días para ser más competentes emocionalmente primero y después para enseñar a que los otros también pueden ser más competentes emocionalmente, no dejamos de ver un montón de experiencias concretas con nombre y apellido que te van demostrando que aún las cosas más terribles se pueden afrontar. Entonces eso te alienta a decir, bueno, claro que se puede, todo el tiempo. Bueno, Lucía, quiero agradecerte por esta charla que la disfruté muchísimo, me encantó, gracias por compartir todo lo que te venís capacitando, ¿no? En este tema de las emociones, que es muy importante también, como charlábamos hoy, para ir alcanzando esa felicidad, encontrar la plenitud, el bienestar en esas pequeñas cosas y no sé, terminar diciendo que no hay emoción buena, no hay emoción mala, hay emociones. Vamos a vivirlas, vamos a transitarlas, que es lo más importante, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias a vos, yo también me sentí muy cómoda y bueno, desafiar a la gente a que haga este caminito interior que es difícil, no es fácil, pero que es sumamente gratificante. Bueno, gracias, Lucía. Gracias. Bueno, llegamos al final de este episodio de Recalculando. Gracias por apoyar este proyecto. Nos encontramos los martes cada 15 días por este canal, Ahora TV, y recortes en nuestro Instagram también como Ahora TV. Nos reencontramos dentro de 15 días. Gracias.